Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la plataforma de afectados por la hipoteca y estos desahucios. Para ello tenemos a la letrada de esta organización, a doña Isabel Saavedra. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, encantada. Vamos a empezar un poco, Isabel, con el tema de la plataforma afectada por la hipoteca y estos desahucios. Han saltado a los periódicos los últimos días porque han recogido 1.402.854 firmas para la iniciativa legislativa popular que pare los desahucios. Y sí es cierto que es un asalto, que estos desahucios, ¿cuándo surge esta plataforma y si quieren, quiénes la conforman? La plataforma de afectados por la hipoteca surge en el año 2009 en Barcelona y luego empieza pues a multiplicarse por todo el país, y de hecho en Gran Canaria surge gracias al movimiento 15M en el Parque San Telmo, ¿no? O sea, ya estamos hablando de casi hace 2 años. Y allí conformamos pues un grupo de personas que nos encontramos, que algunos ni nos conocemos, ¿no? Y vemos que hay una persona a la que van a desahuciar y nos unimos, empezamos a movernos, empezamos a buscar información y ahora pues ya somos una plataforma mucho más establecida, por así decirlo, y cada vez somos más personas, más voluntarios y voluntarias que están trabajando no solo a nivel de parar desahucios, sino también incluso a nivel de asesorar, ¿no? Y de decirle a las personas que se encuentran en esa situación qué es lo que tienen que hacer. Otro tema también importante, es cierto que lo que se pretende es lograr por otros medios lo que no se logra por las urnas y si no es así, ¿a qué pone esta campaña de desprestigio? Vamos a ver, se ha venido solicitando ya desde hace varios años al gobierno de turno, no solamente al actual, sino al que estuvo antes, que se modifique la ley hipotecaria de tal manera que se ha intentado por todos los medios legales que tenemos a nuestro alcance. Y el último mecanismo era pues intentar la ILP, ¿no? La Iniciativa Legislativa Popular, como mecanismo permitido en la ley para que los ciudadanos eleven a ese Congreso, que no tiene sensibilidad alguna para hacerlo de motu propio, pues una serie de solicitudes. En el caso de la ILP, lo que pedimos es una legislación favorable a la dación en pago, ¿no? La dación en pago es que uno, cuando no puede pagar la hipoteca porque de repente pierde su empleo o cae en una incapacidad o por un divorcio, por ejemplo, deja de tener los mismos ingresos la unidad familiar, bueno, pues que de esa manera deje de pagar la hipoteca entregando la vivienda. Esto no es solo, no es suficiente porque esa familia necesita vivir en algún sitio. Entonces, por eso estamos también viendo que se le permita estar en esa casa el tiempo que se pacte, ¿no? Todo esto que parece tan lógico y que en otros países ya viene regulado, sin embargo en España no es así. En España uno pierde su casa y sigue debiéndole dinero al banco, ¿no? El dinero ese será según los intereses, las costas y la deuda de la hipoteca. Y en definitiva, pues la campaña que estamos haciendo ahora es una campaña para que esa ILP, que como bien decías, ha conseguido triplicar las firmas necesarias, porque con 500.000 hubiese sido suficiente, y hemos sacado casi 1,5 millones, pues que se escuche por parte de nuestros representantes, ¿no? Porque lo que no tiene ningún sentido es que la ciudadanía esté pidiendo a gritos que se modifique una ley, que eso sea factible. No estamos pidiendo ningún imposible, estamos pidiendo cosas muy, muy lógicas, que como decía, incluso en otros países ya existen, y que se nos escuche y que se apruebe pues ese proyecto de ley de la manera que nosotros hemos pedido, ¿no? Y estaremos vigilantes para que eso sea así. Porque el pasado 12 de febrero fue presentada y un poco se paró el tema debido también a dos suicidios, ¿no?, que hubo. Bueno, ese día fue un día peculiar, sí, porque además, si recuerdas, ese mismo día se admitía a trámite una iniciativa para declarar los toros como bien cultural, sí, con solo 600.000 firmas, y ya el Partido Popular había dicho que iba a votar en contra de la admisión a trámite de la nuestra. Entonces eso a nosotros ya nos parecía que chirriaba mucho. Ese mismo día tristemente hubo un suicidio, un matrimonio, como bien decías, en Mallorca, y la presión de la gente fue tal que se llenaron las calles, estábamos a la espera de qué iba a pasar, y en el último momento, in extremis, el partido del gobierno cambió el sentido de su voto, se admitió a trámite y ahora tenemos, pues como decía antes, esa ILP pendiente de tramitación. Es decir, el admitir a trámite la ILP no significa que se vaya a aprobar tal y como está. Sí. Ahora van a empezar con enmiendas, van a empezar con modificaciones, y por eso ahora estamos haciendo pues lo que nosotros denominamos campaña de scratches, ¿no? Que es de preguntar a los diputados y a las diputadas
pero con sus nombres y apellidos, que nos digan a través de sus redes sociales, de su Facebook, de su Twitter, de su web, y enviándoles cartas a sus sedes de los partidos, qué es lo que van a hacer, que si van a votar a favor o en contra de nuestra iniciativa legislativa popular, ¿no? De hecho, les estamos invitando a nuestras asambleas para que se acerquen y nos lo expliquen, ¿no? Queremos que haya una cercanía, ¿no? Tanto que ellos dicen, bueno, que está desprestigiado y por qué, si ellos son nuestros representantes, que lo demuestren, ¿no? Que no basta con votarles cada 4 años, que ellos tienen que acercarse al pueblo, ¿no? A ver qué es lo que el pueblo realmente está pidiendo. Y bueno, esta campaña acaba de empezar el día 28 de febrero a nivel de todas las ciudades de España. Esperamos que aquí también en Las Palmas de Gran Canaria obtenga respuesta. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a los desayunos de Canal 13, les recordamos que nos encontramos con Isabel Saavedra, letrada de la plataforma afectada por la hipoteca y estos desahucios. Isabel, te quería comentar que la ley exige para una iniciativa legislativa popular 500.000 firmas y ustedes han recogido 1.402.854. Coméntanos en qué consiste esta iniciativa legislativa popular. Bien, lo que pretende la iniciativa legislativa popular, como te decía antes, es modificar una ley que ahora mismo nos parece, no solo a nosotros, nos parece al defensor del pueblo, a jueces y magistrados, a todo tipo de agentes y de operadores jurídicos absolutamente injusta, ¿no? Y lo que pretende en primer lugar, como decía, es la dación en pago, es decir, la dación en pago obligatoria. Ahora mismo, si un banco quiere, te puede aceptar esa dación en pago, es decir, entregó la casa y vuelvo a empezar, es la ley de la segunda oportunidad que también llamamos, ¿no? Pero si el banco no quiere, no está obligado, pues lo que queremos es que se les obligue por ley, es decir, que con la entrega de la vivienda se termine la deuda. Esa sería la primera de las conquistas, ¿no? La segunda sería paralizar todos los desahucios en tanto en cuanto dure esta crisis, para que las personas pues no se vean con el agobio de que encima de que pierden su casa, la propiedad, se vean en la calle, ¿no? Se vean lanzados a la calle. Y en tercer lugar pedimos pues que se cree realmente un parque inmobiliario de alquileres sociales, porque hoy en día no son suficientes, a todas luces hacen falta más viviendas para las personas, y hay que tener en cuenta que vivimos en un país que tiene entre 3 y 6 millones de viviendas vacías. Muchas en manos de los mismos bancos que están desahuciando, ¿no? Ya por último nos ha llegado la noticia de que se van a empezar a destruir edificios enteros que ya están terminados y preparados para vivir por parte de los propietarios de esos edificios, para intentar que la vivienda vuelva a tener valor, ¿no? Porque ahora el problema que hay es que hay tanta vivienda vacía que han perdido su valor. Bueno, pues esto nos parece perverso, ¿no? Cuando hay tantas familias necesitadas de casas. Entonces pedimos a las instituciones que se movilicen a la hora de intentar negociar que esos edificios vacíos pues puedan ser utilizados a precios razonables. Es decir, lo que no tiene sentido es que se pidan alquileres por encima de lo que gana ahora mismo una familia con una ayuda de 426 euros, por ejemplo, de la RAI, ¿no? Entonces, algo más, ¿no? Algo más, que se mojen más, que a nivel sobre todo municipal, de gobierno autonómico, bueno, pues que se intente conseguir lo que a nivel de Estado no se está dando en absoluto, ¿no? Y viendo la ILP, pues eso, pretendemos esas tres cosas que además nos parecen absolutamente viables, no estamos pidiendo ningún imposible. De hecho, al principio se nos decía que lo de la dación en pago era imposible, que era un tema prácticamente tabú, y sin embargo el ministro de Guindos sacó un decreto estableciendo pues una dación en pago con el Código de Buenas Prácticas, lo que pasa que en determinadas circunstancias, de personas especialmente vulnerables. Pero ¿Y quién no es muy vulnerable con casi 6 millones de parados? De parados, efectivamente. Y además yo siempre digo, la gente que deja de pagar su hipoteca no es por dicho. La gente está hasta el último día dejando de comer para pagar su hipoteca. Es una de las cosas que más nos llaman la atención a los voluntarios de la plataforma, ¿no? Cuando la gente te llega diciendo, no tengo para comer, pero pago mi hipoteca, ¿no? Y ya veo que el mes que viene no voy a poder, porque ya me bajan la ayuda, pierdo la prestación por desempleo o me van a despedir. Entonces, bueno, ahí les decimos, por supuesto, que lo primero es comer, lo primero es alimentar a sus hijos, y ya veremos luego cómo solucionamos el tema con el banco, ¿no? Pero la gente deja de comer para pagar la hipoteca, ¿no? Eso es así de duro. Entonces, bueno, pues evidentemente lo que pretendemos es que la banca no se siga saliendo con la suya. O sea, la misma banca que está recibiendo esos rescates millonarios está echando a la gente de sus casas. Ya esta semana, bueno, el pasado viernes, el día 1 de marzo, el presidente de Bankia amenaza con hipotecas más caras con la dación en pago, bastante llamativo
el señor y sobre todo de sus declaraciones. Sí, se está haciendo una, a ver, ¿cómo te diría yo? Como una especie de, lanzando una serie de mensajes absolutamente falsos, ¿no?, a la población, de que si se aprobara esa dación de pago, poco menos que iba a quebrar el sistema financiero, ¿no? Está ya demostrado que las personas que ahora mismo están dejando de pagar su hipoteca, si es verdad que va creciendo, estamos hablando de un 3%, ¿no?, del mercado ahora mismo hipotecario, lo cual es muy poco. Entonces no entendemos cómo pueden decir que esto iba a quebrar el sistema financiero o iba a incrementar el precio de las hipotecas. Para empezar, ahora mismo se están dando muy pocas hipotecas, hay muy pocas personas con el perfil para que los bancos les estén dando hipotecas y se las están dando muy caras. O sea que no entendemos a qué viene ahora esto. Creemos que es simplemente pues una manera de parar ese objetivo que pretendemos de la dación en pago, ¿no?, que, como estaba diciendo además por otra parte, existe en un país muy poco sospechoso como puede ser Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, el país más liberal pues la tiene la dación en pago, ¿no? La banca afirma que si el Parlamento aprobara esta ILP tal y como está, lo único que se logrará es que nadie pague y hará imposible que la ciudadanía obtenga una hipoteca. ¿Es cierto este argumento o es una mentira más? Te repito, es una mentira absoluta, porque, como digo, la gente no deja de pagar su hipoteca de forma caprichosa, ¿no? La gente paga hasta el último día y cuando deja de pagar es porque ya no puede. Entonces, que nos cuenten estas historias realmente nos parece además perverso, ¿no? Un argumento que no tiene ningún sentido cuando estamos viendo el drama que estamos viviendo y, como decías tú antes, que incluso a veces termina en suicidio, ¿no? Y la situación actual, ustedes hablan de que no estamos en una crisis, sino en una estafa. ¿Puede explicarnos esto? Bueno, yo creo que eso más bien es una idea que parte del movimiento 15M con el que yo puedo realmente estar de acuerdo. Pues es una estafa porque estos mismos agentes que ahora mismo están, como la banca, por ejemplo, los mercados, que están diciendo, bueno, que pague la ciudadanía y se está recortando a nivel social todos los presupuestos para ayudarles a la banca, son los que han causado la crisis, ¿no? Lo que ellos llaman crisis. Por eso creemos que es una estafa a la ciudadanía, es decir, se recorta de sanidad, se recorta de educación, se recorta de servicios sociales. ¿Para qué? Para pagar la deuda con la banca, ¿no? Con la banca alemana, básicamente. Y a cambio, los ciudadanos y las ciudadanas no ven que a ellos les llegue ningún tipo de ayuda, ¿no? El otro día leía la entrevista de un economista internacional que decía que era mucho más lógico ayudar a la gente que estaba en situación de desamparo, de no poder enfrentarse al pago de sus hipotecas, que no ayudar a bancos que son sacos sin fondo, porque es que luego siguen teniendo unas grandes pérdidas, ¿no? Y además ese dinero en muchos casos ha servido para pagar esos sueldos millonarios y esos retiros millonarios. ¿Qué pasa aquí, desde mi punto de vista? Que entre banca y gobierno hay una relación absolutamente estrecha, ¿no? Es lo de la puerta oscilobatiente, salen de un sitio y se meten en otro, ¿no? Sí. Entonces los grandes consejos de administración de las bancas están conformadas por políticos, exministros, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces al final pues esa es la gran estafa, y yo creo que si los ciudadanos y las ciudadanas no nos damos cuenta de eso, por no hablar de la condonación de la deuda que se hace por parte de bancos a los partidos políticos, ¿no? Cuando se les presta ese dinero para sus campañas electorales y luego se perdona. ¿A cambio de qué? A lo mejor de indultos, que hemos visto hace poco, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto yo creo que son cosas que la gente tiene que saberlas, porque a la hora de ir a votar, pues hay muchas opciones, no solamente hay dos, ¿no? Entonces parece que siempre estamos hablando de las mismas. Bueno, pues eso es... Y a nivel internacional, Isabel, ¿cómo se ve la situación en España con los desahucios? Y sobre todo que cuando vemos un suicidio de una persona que no ha podido pagar su casa, se nos pone a todos los pelos de punta, independientemente de que lo conozcamos o no. A nivel internacional ya se han hecho varias llamadas de atención a España porque se está incumpliendo completamente con la política de defensa del derecho de consumidores, ¿no? Para empezar, estamos pendientes de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que tenemos entendido que el 14 de marzo va a salir, que si se confirma lo que decía el informe de la abogada del tribunal, va a ser un gran rapapolvo para el Estado español, porque lo que viene a decir es que el procedimiento hipotecario no contempla ninguna medida de protección al ciudadano como consumidor, y es absolutamente abusivo, incumple la directiva de protección de los consumidores. Esto es un claro incumplimiento por parte del Estado español de una directiva europea de obligado cumplimiento. Esto surge a raíz de que un juez en Barcelona lo plantea al tribunal, ¿no? Entonces es una cuestión prejudicial que está, como digo, pendiente de resultado.
Por lo que hemos sabido, el gobierno está a la espera de qué dice esa sentencia para tramitar nuestra ILP, con lo cual estamos todos, sobre todo los juristas que pertenecemos a la plataforma, expectantes a ver qué es lo que pasa con esa sentencia, que desde luego si es en el resultado que nosotros creemos, es decir, favorable a la ciudadanía, va a ser muy muy importante y muy relevante. Otro tema importante es el drama de los desahuciados, que afecta cada vez a más familias y sobre todo se tienden por toda España. Y en Canarias, por ejemplo, ¿cuántos desahucios se producen? Nosotros las estadísticas que manejamos son las que tenemos del Consejo General del Poder Judicial, que son a trimestre vencido, es decir, ahora la última que tenemos es la del trimestre del año pasado, ¿no? Ahora en abril tendremos la de este año. Y esa decía que la estadística es 24 desahucios en Canarias al día. A nivel estatal 533. No sabemos, ahora veremos en abril si ha subido, si ha bajado, pero sí es cierto que a raíz del suicidio aquel de Amaya, una chica del País Vasco, que empezó a moverse todo el tema con un decreto de moratoria de 2 años, es probable que se hayan paralizado muchos desahucios. Nosotros sí lo estamos notando. La gente que viene a la plataforma ya no te viene con una fecha de desahucio, sino sí con un problema de que le van a subastar su casa o de que quiere saber qué va a pasar, pero no tiene la fecha porque los juzgados a raíz de eso pues han paralizado muchos desahucios, sobre todo hipotecarios, ¿no? Me refiero, siempre hablo de desahucios por banca, para ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces es posible que ahora haya habido una disminución, pero claro, hasta qué punto es real, si realmente son procedimientos que están ahí, están vivos, o sea, nadie los ha parado, ¿no? ¿Cuándo fue la primera actuación en Gran Canaria? Nosotros actuamos por primera vez hace 2 años, al mismo tiempo que surgimos. En el 15M, aquel día en el Parque de San Telmo, una persona vino a pedirnos ayuda y después de todo aquello, pues actuamos y pudimos paralizar su desahucio. Y bueno, todas las personas que han venido a la plataforma a pedir ayuda, hemos conseguido por lo menos una prórroga para que puedan estar más tiempo, incluso pues negociaciones. ¿Cuántos han detenido? Aquí en Las Palmas de Gran Canaria hemos detenido 3. Pero son los 3 que nos han venido a pedir ayuda, ¿no? Es cierto que, miento, fueron 4 con el de hace 15 días, que no era bancario, pero era un tema de una inmobiliaria y entonces también decidimos implicarnos, ¿no? Pero bueno, que digo que casi todas las personas que vienen a pedirnos ayuda a la plataforma, pues consiguen cuando menos pues esa prórroga, esa negociación. Y en cuanto a asesorar familias, estamos hablando de entre 20 y 30 por semana, que nos vienen a pedir un poco pautas, ¿no? A la hora de enfrentarse al problema. Otro de cara de los desahucios ha sido los suicidios afectados por la pérdida de sus viviendas. ¿Se puede establecer desde el punto de vista jurídico una relación causa-efecto, Isabel? Evidentemente, a nivel dialéctico, para mí sí existe una clara relación entre una persona que se decide quitar la vida el mismo día que la comisión judicial entra en su casa y el desahucio, ¿no? Sí es cierto que a nivel jurídico resultaría mucho más complicado pues identificar quién es realmente el agente que lo provoca, ¿no? Pero desde un punto de vista ético para nosotros hay una clara relación y de hecho sabemos que las estadísticas que se están manejando ahora mismo es que de los 9 suicidios al día que se están produciendo en España, es la primera causa de muerte, 3 de esos 9 están relacionados con la pérdida de la vivienda, ¿no? Estamos hablando de muchos casos y muchos se saben y muchos otros no, porque ya sabemos cuál es la política también de información de estos temas y bueno, nosotros creemos que el drama ya llega hasta tal punto que si por parte de nuestros representantes, como decía al principio, no se toman cartas en el asunto, pues seguiremos actuando, seguiremos exigiendo lo que para nosotros es legítimo y justo, ¿no? Y es que esas familias pues puedan recuperarse, porque además no entendemos cómo se puede pretender salir de lo que ellos llaman crisis económica abocando a la gente a una exclusión social, ¿no? A una muerte financiera. Todas estas personas de repente se ven que pierden su casa, que empiezan a formar parte de los registros de morosos, que a veces con formar parte de un registro de morosos no puedes ni contratar una línea de teléfono, no puedes contratar un contrato de alquiler porque hay veces que te exigen que no tengas ningún tipo de deuda, ¿no? Pendiente. Entonces, ¿cómo se va a conseguir esto?
con lo que tú decías del paro incrementado, ¿no? Ya... Sí, el paro incrementado y sobre todo que ayer venía también un periódico digital que el tercer hombre más rico de todo el mundo es un español, que también es bastante llamativo, que mientras, o sea, estamos a la cola del paro y luego por otro lado los ricos cada vez más ricos en este país y la pobreza cada vez más acentuada, sobre todo en personas que tenían empleo, tanto él como ella. Claro, es que estas son las grandes diferencias que está provocando el capitalismo brutal en el que nos encontramos, ¿no? Cada vez gente con más dinero y gente más pobre, ¿no? Y al final, pues esa clase media, ¿no? O sea, cosa de, bueno, vivir más o menos, pues cada vez menos, ¿no? Y en una intervención también del presidente de Ecuador que estuvo en España, creo que decía que cómo es posible que se rescataran a los bancos y no a las personas. Rafael Correa nos puso los pelos de punta realmente a muchos de los dirigentes políticos que estaban allí. Sí, sí, y además creo que va a actuar a nivel estatal contra España por las personas de su país que se vean con este problema, ¿no? Yo creo que es un momento de exigir a los políticos y a las políticas pues esa valentía, ¿no? Y aunque no estén del todo conformes con lo que sus partidos políticos están diciendo, que den un paso adelante, ¿no? Y a nivel de los diputados que tenemos aquí en Canarias, ¿ustedes se han reunido, han tenido conversaciones con partidos políticos para este tema, Isabel? Mira, nosotros tenemos el apoyo de Pedro Quevedo, que además lo ha demostrado en el Congreso de los Diputados hablando a favor de nuestra ILP, y tenemos contactos con los del Partido Socialista que, si bien reconocen que podían haber hecho mucho más de lo que hicieron y no lo hicieron, pues también ahora se han dado cuenta, tarde, más vale tarde que nunca, de que la cosa requiere una solución. Y en cuanto al Partido Popular, la verdad que no hemos tenido ningún tipo de contacto, ¿no? Pero sí es cierto que cartas se les han enviado, tanto a unos como a otros. En sus redes sociales aparecen nuestros mensajes para que se pronuncien. Y desde aquí yo los invito a que vayan a nuestras asambleas. Seguramente este jueves por la tarde haremos una y les explicaremos en qué consiste la ILP por si tienen alguna duda, y les exigiremos que nos contesten qué van a hacer, ¿no?, con ella, si la van a modificar o si van a apoyarla tal y como se encuentra. Para nosotros es inmodificable, o sea, nuestra propuesta es de mínimos. No estamos diciendo que estamos dispuestos a cambiar nada, ni una coma, ¿vale? Podemos ampliarla para mejorar, pero desde luego no para reducirle pues esas tres opciones de las que estábamos hablando al principio. Otra pregunta, ¿la plataforma afectada por la hipoteca de desahucio va a emprender algún tipo de acción legal contra los bancos, ya que el artículo 143.1 del Código Penal establece como delito la inducción al suicidio, ¿sabes? Bueno, como decía antes, es complicado personalizar este delito porque, claro, el derecho penal es un derecho que necesita que haya pues una persona identificada, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí haremos son campañas, como hemos venido haciendo, de denunciar a aquellos bancos que estafan, desahucian, echan a la gente de su casa, y poner de manifiesto con todo tipo de actuaciones pues cuál es su manera de manifestarse. Y luego, por otro lado, pues estamos haciendo otro tipo de campañas, como puede ser, ayer surgió una, ¿no?, muy interesante de, no sé si saben que a Urdangarín le ha dado pues la entidad financiera 4 años de carencia. Bueno, pues el despacho de abogados que ha puesto, hay un despacho de abogados que ha puesto ese escrito para que la gente pueda pedirlo. En fin, una serie de cosas que nosotros consideramos que pueden ser interesantes y que pueden contar con ellas de manera absolutamente solidaria, ¿no? Otro tema, ¿esperan que la iniciativa legislativa popular que han presentado sea aprobado o que sufra algunas modificaciones que al final ni siquiera la puedan reconocer, ¿sabes? Pues nos daría... Porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta, claro, realmente. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, que vemos que si los diputados y las diputadas del Partido Popular no deciden ir más allá de lo que establezca la disciplina de su partido y votan a favor de nuestra ILP, va a ser muy complicado que la misma salga adelante tal y como está planteada, ¿no? Porque ya han dicho ellos que de entrada, por ejemplo, no están de acuerdo con la retroactividad de la dación en pago. Nosotros decimos que la dación en pago se apruebe de manera retroactiva, es decir, todas aquellas familias que han perdido su casa y siguen pagándole una deuda al banco se vean con ese perdón de la deuda, ¿no? Ellos dicen porque que no vale ahora con entregar la llave. Ahora mismo no vale ni siquiera con entregar la llave, pero es que si se aprobara, todas las familias que hasta ahora
ya han perdido su casa, no se verían beneficiadas. Entonces nosotros decimos que no, que se retrotraiga esa ley hasta el año en que empezó la crisis, vamos a poner 2007. ¿Qué pasa? Que ellos eso no lo ven, dicen que eso, bueno, dicen que es una aberración incluso jurídica, cosa que no es cierta, porque la ley de amnistía es retroactiva. Y hay muchísimas leyes que sí, en lo favorable pueden ser retroactivas, es decir, que nosotros no lo vemos como tal. Y como decía antes, a la hora de perdonar deudas a los partidos políticos, a ellos no les tiembla el pulso, ¿no? En fin, esperamos que va a haber una gran lucha para que no quede descafeinada nuestra ILP, pero en eso consiste esa campaña de la que te hablaba antes, ¿no? De exigir, de perseguir y de... No nos vamos a quedar quietos, no somos una plataforma que hasta ahora hayamos demostrado que nos venzan fácilmente, sino todo lo contrario, cada vez tenemos más fuerza, cada vez la gente nos apoya más y eso es muy importante para nosotros. La solidaridad de la ciudadanía también a través de las redes sociales, cómo se ponen en contacto a través de ustedes y sobre todo prestando ayuda, porque realmente, ¿por qué no ha habido un estallido social? Porque la solidaridad entre amigos, vecinos, cada vez más manifiesta, ¿no? Sí, mira, sobre todo en Canarias nosotros nos damos cuenta porque estamos conectados a nivel de todas las plataformas por internet y sabemos que se están parando muchos más desahucios, por ejemplo, en Barcelona, Madrid, Valencia. ¿Pero por qué? Porque aquí muchas veces la gente ni siquiera acude porque tiene la ayuda pues esa de la red familiar. Muchas veces también la gente pues le da cierto pudor, ¿no? El reconocer, oye, porque lo viven como un fracaso y nosotros siempre les decimos que no, que eso no es un fracaso de ellos, que el fracaso es el del sistema, ¿no? El sistema ha fracasado por cuanto nos ha llevado a una situación de estallido de una burbuja inmobiliaria que ellos solo crearon, ¿no? Por eso en parte es la banca uno de los agentes más importantes a la hora de provocar esto, ¿no? Porque ellos eran los bancos quienes estaban dispuestos a darte mucho más del 80% del valor de tasación de aquella vivienda, ¿no? Se disfrazaba además a través de otros préstamos personales para que tú pudieses tener, bueno, pues el dinero que quisieras, ¿no? Entonces, bueno, lo que venimos a decirles a la gente es que no lo vivan como un fracaso, que hay muchísima gente en su situación, que no se sientan raros. Al contrario, muchísima gente cada vez más acude a nosotros diciéndonos no voy a poder pagar porque me quedo sin trabajo, se me acaba la prestación o con la ayuda de 426 euros tengo 3 hijos y cómo voy a vivir. Y entonces es verdad que existe una gran solidaridad por parte de la ciudadanía con este movimiento social. Nosotros sí lo notamos, que es un movimiento social muy, entre comillas, muy querido, es decir, por lo menos la gente entiende perfectamente que lo que estamos pidiendo es absolutamente lógico, que no estamos pidiendo ningún imposible, ¿no? La vivienda viene recogida en la Constitución, ¿no? Claro. El derecho a una vivienda digna. Sí, es un derecho constitucional, efectivamente, que viene en el artículo 47 y que además recoge, para mí es una frase muy importante, que los promoverán que no se produzca, por ejemplo, lo que es la especulación del suelo, que evitará la especulación del suelo y promoverá que la gente tenga derecho a vivienda. ¿Cuál es el problema? Que se ha confundido desde esas mismas instituciones, desde ese mismo gobierno, el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad. Es decir, no tiene nada que ver un derecho a una vivienda digna con ser propietario, no tiene en absoluto nada que ver. Pero en este país siempre se nos ha hecho creer que lo que había que hacer era comprar, hipotecarte, ¿no? Que el alquiler, nada, eso no valía para nada, que no tenía sentido. Pues no, ahora nos hemos dado cuenta de que es otra parte de la gran estafa, que nos han hecho creer que si no éramos propietarios, pues no éramos nada. Y en absoluto, hay muchísimos países de Europa que la gente vive de alquiler, que ni se plantea tener una propiedad, efectivamente, y son igual de felices o más. Sí. Otro tema también importante, que hace tiempo el alcalde de Santa Cruz de Tenerife también amenazaba a una entidad financiera con retirar todo el dinero que tenía el ayuntamiento. ¿Cómo ves este tipo de iniciativas o de salidas? ¿Cómo la ves tú? Importante, me parecen llamativas, sobre todo, también es verdad que son hasta cierto punto valientes, lo que pasa es que las veo poco efectistas a la hora de mantenerlas en el tiempo, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo el ayuntamiento tiene que tener su dinero en algún sitio, entonces si buscamos un banco que ahora mismo no esté ejecutando a nadie, que no desahucie a nadie, prácticamente no vamos a encontrarnos con ninguno, con lo cual sacas el dinero de un sitio y lo vas a meter en otro. Pero bueno, en su momento sirvió para negociar con la plataforma
afectados por la hipoteca de Tenerife una serie de casos de tres, me parece, de 3 personas que iban a ser desahuciadas y por lo menos se les consiguió un alquiler social. Nosotros lo que sí le decimos al ayuntamiento, en este caso de Las Palmas de Gran Canaria, en el que nos hemos reunido, es que exijan a esos bancos que van a desahuciar a sus vecinos, pues que le busquen una solución, es decir, que antes de echar a la gente de su casa se puede negociar, como decía antes, pues la entrega de la vivienda, pero permaneciendo como inquilinos en esas casas pagando un alquiler social, es decir, un alquiler que en ningún caso sea mayor del 20 o el 30% de sus ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque además estas casas que los bancos se quedan normalmente van a quedarse vacías, ni siquiera el banco está pagando a veces a la comunidad de propietarios, ¿no? Se convierten en propietarios pero no conllevan los deberes que como propietario tienen que hacer, ni siquiera pagan a veces al ayuntamiento la contribución, ¿no? Y eso sí se los estamos diciendo a los ayuntamientos, que exijan a la banca porque al fin y al cabo entendemos que los ayuntamientos son las instituciones que están más cercanas a las personas, a los vecinos y a las vecinas, ¿no? Y entonces, bueno, pues deberían de preocuparse por ellos más que por esas entidades. ¿Usted conoce el censo de viviendas que hay vacías aquí en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Tienes idea? Ni yo ni nadie, porque eso es un gran problema, que si ni siquiera a veces las instituciones saben cuáles son las viviendas vacías. Luego otra cosa que nos parece sorprendente, ¿no? El gobierno de Canarias parece ser que ahora en breve va a hacer un sorteo de viviendas. ¿Cómo se puede hacer un sorteo? No se puede. Lo que debería hacerse es un estudio de las personas vulnerables, necesitadas, con familias a su cargo, con menores de edad, con incapacitados, para darle según las necesidades, ¿no? Sí. Esto del sorteo, además es que suena como a República Bananera, ¿no? Pues eso es lo que nos han dicho que va a ocurrir en una semana o dos, ¿no? Ese sorteo, ¿no? Entonces nos parece terrible que se juegue de esta manera con un derecho, como tú decías, constitucional y tan importante y fundamental como puede ser el de la vivienda, ¿no? La vivienda digna, Isabel. ¿Cuáles serán las siguientes iniciativas que estos desahucios lleven a la práctica para cambiar las leyes? Mira, de momento esperar qué va a pasar con nuestra ILP, ¿no? Que tanto nos ha costado sacar adelante, pero que la verdad que ha sido... ¿Ha sido fácil la recogida de estas firmas? No ha sido nada fácil porque no tenemos prácticamente medios, ¿no? Y no se recogen firmas como la gente pueda pensar en un folio, no, son unos pliegos oficiales que venían de la Junta Electoral Central, que nos la tenían que enviar por correo, que nosotros teníamos luego que pedirle a la gente que los rellenaran con todos sus datos. Había gente reticente, ay, ¿por qué tengo que poner aquí mi dirección, no? No deja de haber todavía un cierto resquemor, ¿no? Pero al final se han conseguido ese 1.400.000, que tú sabes muy bien la cifra, y que es triplicar básicamente lo que exige la ley, con lo cual estamos muy muy orgullosos porque, ya digo, hemos tenido que ir por cada calle, por cada plaza, hemos contado con un montón de gente voluntaria. Aquí ha venido gente del sur a recogerme los pliegos que los tenía yo para llevárselos y luego volverlos a traer, gente muy 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 generosa, ¿no? Y en este sentido, pues esta es nuestra campaña ahora mismo estrella, ¿no? Vamos a exigir que salga adelante tal y como está, no vamos a permitir que se modifique nada, ni una coma. Y las siguientes campañas, bueno, tenemos muchas. Tenemos una que se llama Obra Social, que significa lo que antes hacían las cajas, y ya no lo hacen, porque se ha perdido hasta eso. Hacerlo la plataforma, es decir, buscar viviendas para las personas, pues ya veremos de qué forma, pero que no haya nadie que se quede en la calle, ¿no? Y bueno, y ahí el otro día Isabel, un promotor en la península, pues tenía un montón de viviendas vacías y ofrecía sus viviendas a €1 a aquellas familias que tuvieran hijos con enfermedades raras. Bastante llamativa la iniciativa de este promotor, que hay que aplaudir, que se buscan más promotores que en vez de tener sus viviendas vacías las ofrezcan a personas sin recursos y por €1. Sí, ya ha habido otros casos en la península por 50 euros, que bueno, que es una cantidad que, si bien puede parecer poca, para muchas familias es una cantidad importante, y al mismo tiempo para el promotor pues es una manera de conseguir tener pagado pues unos gastos. Entonces yo creo que debemos también hacer una llamada a promotores inmobiliarios con edificios vacíos. Lo que pasa es que, repito, prácticamente todos hoy en día son bancos, ¿vale? Porque casi todas las promotoras inmobiliarias, las empresas inmobiliarias se han quedado sin nada. Lo han perdido todo. A ellos sí se les ha permitido la dación en pago. Curioso, ¿no? Todos los bancos han recibido esos edificios y a cambio se les ha perdonado la deuda, cosa que no se quiere hacer con los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, esos son los bancos, los dueños ahora mismo de esas viviendas, a los que hay que dirigirse, tanto desde el punto de vista de la plataforma como desde las propias instituciones y por supuesto gobierno del Estado español, para que se mojen, para que pongan sus viviendas a disposición de la ciudadanía que tan mal lo está pasando. ¿Percibes que todas las entidades financieras son iguales? O sea, ¿o hay algunas un poco más flojillas, más fuertes que otras?
El mismo pero con distinto collar, porque Mi las experiencia- entidades financieras son entidades sin Sí, alma, ¿no? mi experiencia es que las que peor se comportan son las que más dinero reciben. Wow. Es curioso, ¿no? Sin embargo, hay algunos bancos privados, que no voy a dar nombres, Sí. que tienen mucha mayor disponibilidad para negociar, para llegar a un acuerdo, mayor sensibilidad con el cliente, ¿no? Al que siguen tratando como cliente. Sin embargo, y no digo nombres, las más rescatadas son las peores, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? No deja de ser. Ya para finalizar, cualquier persona que se quiera poner en contacto con ustedes, pues a través de las redes sociales, ¿no, Isabel? Nosotros estamos en Facebook, en Stop Desahucios Gran Canaria, y allí nos pueden enviar cualquier mensaje que lo recibimos. Y también tenemos un correo electrónico, stopdesahucioscanarias@gmail.com, y luego pues tenemos el móvil de la plataforma, que si quieres te lo digo, 609 20 79 26. ¿Y algún mensaje a la ciudadanía, Isabel, que no se llena abajo, que están ustedes ahí para ayudarles, ¿no? Que estamos nosotros para ayudarlos y que ellos mismos también pueden ayudar a otras personas. Muchas veces a nosotros, a nuestras reuniones llega gente hundida absolutamente, pero de verdad con verdadera depresión encima, porque se creen que son bichos raros que han fracasado, y de allí se van con mucho ánimo y con muchas ganas de ayudar a otras personas, ¿no? Y es una maravilla ver cómo las propias víctimas de este drama luego se empoderan y son capaces de liderar pues hasta una negociación con un banco, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacer una llamada tanto a la gente afectada como a otras que no lo están, pero que están dispuestas a ayudar. Se agradece ayuda de abogados, por supuesto, y abogadas, de psicólogos y psicólogas también es muy necesario, y sobre todo pedimos y hacemos un llamamiento de verdad a los representantes políticos para que de una vez por todas pues bajen a donde está la gente, se pongan a sufrir con ellos y cambien de una vez por todas pues esas leyes tan injustas, porque repito, es cuestión de voluntad política, no de otra cosa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Isabel, y cuentas con este medio, con Canal 13 Digital, para ti, para la plataforma afectada por la hipoteca y estos desahucios, para lo que ustedes estimen oportuno. Gracias. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista de hoy de Isabel Saavedra, abogada de la plataforma de afectados por la hipoteca y estos desahucios, haya sido su interés, y tienen un teléfono que, repito, 609 20 7926, a disposición de cada uno de nosotros para que ellos le ofrezcan sus posibles soluciones. Gracias, feliz día, Gran Canaria, y sobre todo vamos a terminar con un proverbio chino que habla sobre la perseverancia. Si te caes 7 veces, levántate 8. Gracias.